Señores y señoritas, el área sombreada de esta figura es 1,2 unidades cuadradas. Espectacular, vamos a demostrarlo. Tenemos que encontrar el área sombreada, es decir, el área de este triángulo rectángulo. Muy bien, entonces necesitamos la base, que vamos a decir que es esta de aquí, la vamos a llamar X. Y la altura, que la vamos a llamar Y. Muy bien, necesitamos encontrar X y Y. Lo que vamos a hacer es por aquí borrar el área sombreada. Fíjense que hay un cuarto de círculo aquí, de radio 2. Por lo tanto, como esto de aquí también es el radio, también mide 2. Estas líneas nos indican que esta parte de aquí está dividida en dos partes iguales. Es decir, desde aquí hasta aquí mide 1. Y desde aquí hasta acá abajo pues también va a medir 1. Fantástico. Vamos a completar este cuarto de círculo con otro cuarto de círculo al lado izquierdo. Y fíjense, se nos ha formado un semicírculo. Por aquí también vamos a tener 90 grados. Y como esto es el radio del otro cuarto de círculo que completamos, entonces también sería 2. Muy bien. Ahora, vamos a continuar con esta línea que es el lado X del triángulo rectángulo. Vamos a continuarla hasta llegar aquí. Fíjense. ¿Cómo sabemos que llega hasta aquí? Bueno, vamos a explicarlo. Cuando tenemos dos líneas, fíjense esta línea y esta línea de aquí, que se unen en un punto del perímetro de un círculo, de un semicírculo, cuarto de círculo, y estas dos líneas pues están conectadas con el diámetro, se nos forman 90 grados aquí. Entonces, como aquí estaban conectados con 90 grados, aquí hay 90 grados, pues tenía que estar conectado con el diámetro. Muy bien, ahora vamos a encontrar la distancia que hay desde aquí hasta aquí, porque aquí tenemos un triángulo rectángulo y tenemos dos de sus lados. Así que podemos decir que este lado, que va a ser la hipotenusa, entonces h va a ser igual a la raíz cuadrada de este lado al cuadrado, 2 al cuadrado, más este lado también al cuadrado. Muy bien, así tenemos que la hipotenusa es la raíz cuadrada de 5. Señores y señoritas, ya tenemos cuánto vale esta distancia de aquí, es raíz cuadrada de 5. Fantástico. Ahora vamos a etiquetar los ángulos. Vamos a decir que este ángulo es el ángulo alfa y que este ángulo de aquí vamos a llamarlo ángulo beta, ¿sí? Ahora póngale mucho ojo a este triángulo de aquí. Tiene 90 grados y tiene ángulo alfa. Y ahora póngale mucho ojo a este triángulo grande que estoy remarcando en este momento. Tiene 90 grados y también tiene ángulo alfa. Por lo tanto, el tercer ángulo, como dos de sus ángulos son iguales, el tercero también va a ser igual, también va a ser beta. Muy bien, como tienen los mismos ángulos los dos triángulos, se puede decir que son dos triángulos semejantes. Y podemos hacer una relación directa de sus lados. Muy bien, póngale mucho ojo. Vamos a decir que este lado, Y, es a quién. Y es a esta parte que es la hipotenusa del triángulo grande, que es 4. 2 más 2 nos da 4. Que Y es a 4, ¿cómo? ¿Quién sería el lado pues que se relaciona con este lado de aquí? 90 y beta, 90 y beta. Entonces aquí va 1, que es a la hipotenusa de este triángulo de acá, es decir, raíz cuadrada de 5. Muy bien. Entonces de aquí es muy sencillo, tenemos que Y es igual a 1 por 4 sobre raíz cuadrada de 5. Muy bien, entonces 1 por 4 sabemos que es 4. Señores y señoritas, ya tenemos la altura del triángulo que queremos encontrar su área. Solo nos falta la base, que es X. Y podemos utilizar el mismo método, ¿sí? Entonces vamos ahora a relacionar este lado de aquí, que es raíz cuadrada de 5 más X. Vamos a ponerlo por aquí. Raíz cuadrada de 5 más X es ¿a quién? A este lado de aquí, que mide 4. Muy bien, lo ponemos por aquí. Esta parte recuerden que es la hipotenusa del triángulo rectángulo grande. Y por aquí tenemos que la base, fíjense, hace un momento habíamos dicho raíz cuadrada de 5 más X, que es este lado que conecta 90 con alfa. Y aquí en este triángulo, el lado que conecta 90 con alfa, pues es 2. Muy bien, es a quién, a la hipotenusa de este triángulo de aquí, que es raíz cuadrada de 5. Muy bien, ahora vamos a despejar X. Entonces tenemos que X es igual a 2 por este 4 de aquí sobre raíz cuadrada de 5. Muy bien. Y esta raíz cuadrada de 5 pasaría al otro lado a restar. Vamos a hacerlo paso a paso para que no se confundan, ¿sí? Entonces nos quedaría así. Y pues por aquí tendríamos 8, ¿no? Ahora por aquí tenemos que X es igual a 2 por 4, que nos da 8 sobre raíz cuadrada de 5. Y esta raíz cuadrada de 5 me queda así. Menos raíz cuadrada de 5.
Muy bien, ahora podemos hacer una suma como fracciones o directamente decir raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 nos da 5 negativos. Y 8 menos 5, ¿cuánto es? 8 menos 5, vamos a poner por aquí x, ¿no? 8 menos 5 pues es 3. 3 que nos queda sobre esta raíz cuadrada de 5. Fenomenal. Muy bien, ahora vamos a racionalizar esto para que se nos reduzcan los pasos. Entonces, racionalizando, multiplicamos por raíz cuadrada de 5 y dividimos por la raíz cuadrada de 5. Muy bien, esto de aquí es 1, ¿no? Podemos hacer esto porque estamos multiplicando por 1. ¿Y qué tenemos? Tenemos que x va a ser igual a 3 raíz cuadrada de 5 sobre raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, pues es 5. Señores y señoritas, ya tenemos las dos cosas que necesitábamos para encontrar el área sombreada. El área sombreada entonces va a ser igual a base por altura sobre 2. La base es esto de aquí, que es x, 3 raíz cuadrada de 5 sobre 5, base. Por altura, la altura es y, es esto de aquí, 4 sobre raíz cuadrada de 5. Y todo esto sobre 2, así es la fórmula pues de los triángulos, del área de un triángulo, ¿no? El área sombreada. Y señores y señoritas, por aquí podemos simplificar raíz cuadrada de 5 con raíz cuadrada de 5 y nos queda que en el numerador nos queda pues 3 por 4 que nos da 12 y en el denominador este 2 se multiplica por este 5 y nos da 10. Simplificando tenemos, señores y señoritas, la mitad 5 y la mitad 6. Y adivinen qué, 6 quintos pues es 1,2. Fascinante. Tenemos por aquí ya la solución de nuestro ejercicio. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.